Bien, continuando con este desarrollo del tema de la numerología y ampliando ya los arquetipos a partir del 4, podemos decir que el número 4 es el trabajador, ¿sí? El 4 es el trabajo, representa el esfuerzo. eh, También el 4, más allá del arquetipo, representa la estructura, la cuadratura, es el plano. El 4 es el plano y lo vemos evidentemente cuando delimitamos algo en cuatro aspectos, en cuatro niveles. Y entonces este 4 podría también describirse o desarrollarse como una persona trabajadora, una persona estructurada, una persona delimitada. Y también es quien adopta una postura responsable, porque pues, si el 4 también es el trabajador, es una persona meticulosa, digamos que es una persona responsable, pero desde esta herramienta un poco mnemotécnica de describir 3, 4 aspectos básicos de estos arquetipos para fijar lo que es el concepto y la interpretación de los diferentes números que podamos obtener a través de el análisis numerológico o de este desarrollo de la carta natal numerológica, podemos decir o contribuir con estos elementos a esa vibración o a ese arquetipo. También es la figura, en este caso ya más geométrica, que se plantea como ese elemento que para los pitagóricos era muy interesante, que era la manifestación, porque hablamos del plano físico y que Dios, pues cuando creó el mundo, creó el universo, creó la materia, estructuró la forma tangible con ciertas bases y también con ciertas leyes que están allí con el detalle, con la minucia, con la posibilidad de, además de medir y de calificar muy precisamente cuáles eran los límites o las estructuras de eso que se puede ver y que se puede palpar. Entonces también podría decirse que el 4 es altamente pragmático, es el pragmatismo. Y vean cómo de alguna u otra forma ahí me puedo extender y puedo estar hablando de ciertas características, pero básicamente para desarrollar una mayor comprensión o fijación de los puntos o de los arquetipos, podríamos decir entonces que es el trabajador, es el responsable y es el hogareño, como para citar 3 ejemplos básicos de este arquetipo. En el quinto arquetipo, el 5 está relacionado con el viajero, con el cambio, con el movimiento. Entonces, ya decir que el primer arquetipo es el viajero, es el que se desprende, es el que sale de esa estructura. Y otra cosa también que mnemotécnicamente ayuda mucho para desarrollar es que sigamos esa secuencia de los arquetipos iniciales. El 1 es papá o el hombre, el 2 es mamá o la mujer, el 3 es el niño. ¿Y qué pasa cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen hijos? Pues ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que sigue? Es ese hogar. Pues necesitan un espacio, una casa, un hogar, una estructura. Y después de que ese niño crece y se desarrolla, ¿qué quiere? Abrirse espacios, salir, reconocer el mundo. Y por eso el 5 es un poco salir de esa estructura, de ese hogar, de esos parámetros, de ese terruño, inclusive también que puede representar pues la expansión de ese hogar, de esa casa, de esa familia, y ya romper las barreras, romper las estructuras, romper las fronteras o abarcar una experiencia un poco más amplia, que estaríamos hablando entonces del 5 también. Desde el punto de vista de la geometría, el 5 es representada por la estrella de 5 puntas. Anteriormente pues no había asociado los números con aspectos geométricos, pero pues la primera estructura geométrica que se sustenta y se establece, pues además del círculo, que es la unidad, evidentemente, y de la vesica Piscis, que es el círculo con un punto en el centro, que parte la individualidad en dos, con un eje transversal o longitudinal, después de haberse manifestado allí esa unidad,
aparece el triángulo en el 3, que es la estructura que se autosustenta, que se sostiene a sí misma y que geométricamente se empieza a manifestar. Entonces el 4 evidentemente es el cuadrado y el 5 podría estar representado por esa estrella de 5 puntas. Algo interesante que utilizo a veces en las consultas es dibujar un cuadrado y decirle a la persona, si yo dibujo un cuadrado y te pongo el plano de las posibilidades para que coloques un punto, bien sea dentro o fuera de ese cuadrado, ¿dónde lo colocarías? Muchas veces algunas personas que tienen estructuras muy consolidadas o muy tipo, digamos, 4, pues van a dibujar el punto dentro del cuadrado, porque son personas estructuradas y que condensan la energía hacia adentro. Pero si es una persona que tiene más aspectos o que vibran más en el 5, normalmente van a poner el punto alrededor, en la periferia de ese cuadrado, pero indiscutiblemente donde quiera que lo pongan, desde el centro o en la periferia, podemos trazar una línea a través de ese punto, dibujar, para empezar a dibujar otro cuadrado y desarrollar un cubo, ¿sí? Que habla de la expansión de esos planos, de esas estructuras, que bien sea que se dibujen adentro o afuera, se proyectan hacia una dimensión más amplia y eso es el 5. El 5 es de la transformación de las estructuras para ampliarlas a mayores dimensiones de lo que es el plano de 2 dimensiones. Entonces, para cerrar esta triada, podemos decir entonces que el 6 es el artista. El 6 también está representado por el amor. Entonces, en el arquetipo es el amante, el que ama es el amante. Y ese es el segundo arquetipo que pues me gusta considerar. Y por ende también es el tipo familiar, ¿sí? El que conecta con las personas, independientemente de que sean familia consanguínea, como sus amigos, como hermanos. El 5 es el número de los amigos, desde el número del mundo, de la expansión, de salir un poco más allá de la experiencia de afuera, pero el 6 ha encontrado afuera en los amigos, el hermano, ese padre, esa madre, que de alguna u otra manera, bien sea que es bien válida, que pueda referenciar externamente, o por carencia, o porque realmente vibre en amor y en una completud que le permite entonces relacionarse hacia las personas mayores, o a veces ni siquiera necesariamente con una edad cronológica, sino con una edad del alma, y que puedan ver entonces en personas que no forman parte de su genealogía, como seres muy familiares o que se reconocen como almas familiares más allá de los lazos consanguíneos. Entonces el 6 podríamos decir que es el familiar más allá de los lazos consanguíneos. Y ya tenemos entonces 2 triadas de arquetipos. Entonces podemos decir que la primera triada, el 1, 2 y el 3, es el individuo, es el yo desde la masculinidad, desde la feminidad que hay en cada uno de nosotros, contando con esa herencia materna que siempre debe estar presente, independientemente de que sea hombre o mujer. Igualmente la esencia masculina, vamos a decir, trascendiendo cualquier identidad de género, independientemente o experiencia diferente a lo que es la connotación sexual, que pues ahora justamente estamos avanzando mucho más desde el punto de vista de lo social, y podemos entonces identificarnos de una u otra manera con ciertas características o arquetipos que tenemos allí, y más bien cuando se niegan esas posibilidades o esas alternativas de expresión en el ser humano, es que entran en unas confrontaciones con lo que tiene que ver pues con la estructura física con la que venimos al mundo, etcétera, sin caer por supuesto, en ningún tipo de juicios, ni valores, ni buenos ni malos, sobre cualquiera de los gustos, tendencias, prácticas o manifestaciones de lo que es la humanidad y de la expresión humana dentro de sus relaciones personales y por supuesto más desde el punto de vista de la sexualidad. Entonces también cabe resaltar que en este arquetipo del 5 y el 6, ahora acabo de decir la palabra sexualidad, el 5 está relacionado un poco con
arquetipo de la experiencia corporal, de los 5 sentidos, de lo físico y por ende también de la sexualidad. Y digamos que en un hombre, en su casa numerológica, que sería tema de otra consideración relacionado con el nombre, pero si avanzamos y avanzan ustedes en esta información, la casa numerológica 5 se puede ver la sexualidad o cómo el individuo, en este caso hombre, traslada, enfoca la sexualidad y cuál sería de alguna manera la pareja ideal o las características ideales dentro de una idealización de esta pareja o que busca ese personaje de manera más inconsciente dentro de lo que son sus parejas y el reflejo de lo que busca, de lo que vibra, de lo que siente, más en el punto de vista transpersonal, estaría relacionado con la casa 5. Mientras que si es una mujer, como todos sabemos, pues el hombre tiene una estructura un poco más mental, un poco una respuesta sexual mucho más física, mucho más sensorial, mucho más desde la observación, desde los sentidos. La mujer es mucho más emocional, más emotiva y está más relacionada con la casa número 6. Entonces su pareja la proyecta dentro de esta casa y el habitante, vuelvo y repito, en una entrega mucho más avanzada ya diría cómo conocer cuál es el habitante de las casas a partir del nombre, que ya sería la numerología cabalística según la connotación o la calificación que yo le doy y que será materia pues de otra entrega mucho más adelante, un tanto relacionada evidentemente con la numerología, pero ya desprendida de lo que es esta explicación de la numerología cuántica básica. Y entonces, en el caso de las mujeres, el habitante regente en esa casa número 6, pues que tiene que ver con las emociones y con el amor, como lo ven y cómo lo viven, estaría entonces reflejada esa pareja y serían esas características que se considerarían más necesarias según su alma para integrar o evidenciar una pareja, un compañero más armónico en la vida, ¿no? Por supuesto que todo esto son interpretaciones, son tendencias y a veces estas experiencias o estas vibraciones muchas veces están allí como un referente, pero nunca como un regente y en la mayoría de los casos se quedan en lo inconsciente y terminamos manifestando estos acercamientos ya pues con un aprendizaje, con una experiencia mucho más amplia. Siguiendo entonces con la siguiente triada, tenemos el 7, el 8 y el 9 la siguiente triada de arquetipos y ya aquí cerraríamos los números básicos que van por supuesto, desde el 1 al 9. Entonces, el número 7 diríamos que es el místico. Todos sabemos la connotación del número 7 como un número que ha sido referenciado en muchas culturas, en muchas creencias, en muchos libros considerados sagrados, por muchos maestros también, como con un significado, con un valor del número 7. También es conocido mundialmente pues que tenemos 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 agujeros en la cabeza, 7 colores del arco iris. En fin, hay mucho que hablar y mucho que decir del 7. Por eso el primer arquetipo que me llega para transmitirles a ustedes es que el 7 es el número del místico del que hace el viaje de conciencia hacia la espiritualización del ser. Y ya entonces estamos en esa segunda triada, en esa tercera triada, hablando de la primera, que es el yo, el 1, el 2 y el 3, en la tercera triada, el 4, el 5 y el 6, de esa triada que manifiesta, engloba, muestra cómo es ese engranaje que tengo ante lo social, ante mi casa familiar que es el 4, ante mis amigos que es el 5 y ante el amor o la visión de la vida o el amor o esa búsqueda de la armonía que también viene de esa raíz de amor, armonía, para mí es muy diciente, ¿no? Que se relacionen en muchas letras y que esa interpretación de esa búsqueda de esa armonía, de esa belleza por la vida y por encontrar ese amor en todas las cosas, se complete como la experiencia social, como esa experiencia en donde podemos estar incluidos o podemos incluir a otras personas, familiares, amigos,
y afines. Ya el 7, el 8 y el 9 podríamos estar hablando de una esfera mucho más amplia en donde ya digamos que están incluidos todos y que de alguna forma ese 7, esa conciencia, desarrolla información y conocimiento no solamente individual, no solamente familiar o cultural, sino una búsqueda y un desarrollo hacia algo que va más allá, inclusive a veces más allá de este mundo. Entonces por eso el 7 es ese misticismo, esa energía, esa conciencia de cómo funciona el universo. Podrían decirse que son las leyes espirituales y sabemos que referentes como Deepak Chopra ha hablado de las 7 leyes espirituales del éxito y ha fundamentado un libro desarrollado en estas 7 estructuras principales de la conciencia y la espiritualidad. Eh, entonces, también el 7 está muy reconocido con el arquetipo del intuitivo. Una persona que vibra en 7, que haya nacido en 7, que su mes sea el séptimo mes del año, o que su año, la sumatoria de sus dígitos termine en 7, indica que su vida, sus procesos están desarrollándose hacia esa intuición, hacia el reconocimiento de la intuición. Y la intuición es esa conciencia que nos conecta con el todo, que nos conecta con el más allá de alguna forma, pero también con el más acá. Y lo que está afuera es lo mismo que está adentro. Cuando entramos en esa conciencia, en ese conocimiento de que podemos conocer el universo a través de nuestro propio viaje, nuestra propia experiencia, y que todo lo que vemos manifestado afuera está dentro de nosotros, ya estamos entrando en ese viaje místico de esa conciencia, de esa intuición. Y entonces somos los conocedores también, que sería el otro arquetipo que está referenciado allí. Igual esta impresión de esto, si no lo pueden ver de alguna forma más claro en el video, les voy a compartir la gráfica de esta infografía, pues de esta información, para que le puedan referenciar. Y también, evidentemente, hay mucha literatura, mucho libro que podemos estar leyendo. Quizás también les pueda recomendar algún tipo de literatura. Y me llega a la mente ahorita justamente, hablando de este número 7, un libro que en su portada tiene este número 7, que se relaciona con el mundo de la numerología y la información de la numerología. Ya para cerrar, o para continuar, mejor dicho, con esta triada, el 8, entonces tendremos que el 8 es el gerente, es el arquetipo del gerente, el que gestiona, el que organiza. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el 8? El 8 es el doble 4. Y el 8 es quien tiene con conocimiento y conciencia de un plano mental, de un plano astral, de un plano etérico, y que manifiesta hacia el plano físico, entonces hacia otra esfera de existencia y de manifestación. Trae de la esfera de lo inmaterial, de lo elevado, esa energía para concretarla en este plano físico. Entonces por eso él gestiona sus recursos, gestiona su energía y se convierte en un gerente. También en un organizador. El 8 tiene características muy mentales, muy organizativas, muy estructuradas. Evidentemente es un doble 4. El 4 hablamos que es estructura, que es pragmatismo, que es ley, que es todo esto relacionado con la delimitación y el detalle. Entonces el 8 es mucho más. Y no se queda a veces tanto en los elementos digamos, duros de la definición, sino que va hacia la práctica, que ya sabe que la definición está allí, que ya sabe que la estructura está allí, pero que trata de manifestarla y sobre todo de mejorarla, de organizarla en procesos productivos y desarrollar un pragmatismo mucho mejor. El 8 también puede estar relacionado y está relacionado con el karma, pero está relacionado también a veces con el estrés de no poder gestionar, de no poder agilizar, de no poder manifestar. Y como les decía en otra entrega, el principio de un número ideal es que esté acá, en una base, en un conjunto de factores que nos permita manejar esta energía acá y que en esa dinámica a veces se dispersa y se lleva a un exceso, bien sea un exceso de número, y que yo quiera controlarlo todo. Y eso es completamente inaprovechable, por no decir negativo. Entonces, si, evidentemente es negativo si quiero y trato de controlar todo, porque no lo voy a poder hacer. Y evidentemente también, si pierdo el control de todas las cosas,
bien sea por el carácter o bien sea por la atención, por esa misma agresividad, esa misma aprensión, entonces decaigo o caigo en una apatía, en un derroche también, que es la dispersión de la energía, y puedo generar abundancia, que es también el número del 8, y que por eso mucha gente le gusta, y puedo obtener riqueza, puedo obtener una herencia, ganarme la lotería, pero si no gestiono muy bien esos recursos, si no tengo esa capacidad de gestionar esos recursos, pues se va a manifestar esa posibilidad de haber generado riqueza a partir de una energía que se manifestó, porque probablemente también me pertenezca, porque el 8 también es conocido como el número del karma. El karma simplemente es saber, es recoger aquello que se ha sembrado. Y puedo ser merecedor de algo, pero el hecho de que sea merecedor de ese algo, de ese bien o de esa energía, no garantiza que la pueda sostener en el tiempo. Entonces el 8 o el quienes viven en 8 son los gestores, los administradores, los que están en la responsabilidad de mantener esa energía en funcionamiento, en equilibrio y sobre todo en abundancia para que se siga multiplicando. Por eso podemos hablar que el 8 es el arquetipo abundante. Y ya el 9 es el altruista. Y digamos que todos estos números, y cabe la pena reflejar acá, que quien vibre en un 9 es una persona que contiene todos los demás números, quien vibre en un 8 vibra en todos los demás números hacia atrás y así sucesivamente. Por eso desde el punto de vista cuántico del quantum de esa materia, del valor de ese número, no digamos que soy mejor porque yo soy 9 o porque soy, no sé, 8 y soy mejor que el que es 1. Negativo. O sea, por supuesto, son aspectos que me permiten a mí y que deberían permitirme vivir desde un punto de vista de mayor conciencia, de mayor productividad, o simplemente estoy eligiendo manifestar mi existencia desde esa conciencia y probablemente todo lo otro que debería estar allí presente está, vamos a decir, intrínseco, está vivido de una forma eh, potencial, ¿sí? Lo puedo haber vivido o lo puedo haber integrado o no necesito en este momento el aprendizaje de forma más inmediata o más urgente y puedo haber comenzado mi proceso como alma o mi experiencia como alma desde allí. Entonces por eso no debemos siempre juzgar, no debemos nunca juzgar un alma y su evolución por solamente la manifestación de un número, sino por la interpretación de ciertos factores y cómo el individuo se adapta o se relaciona con esa energía y si la manifiesta de una forma armónica. Eso sí podría decirse que es un ser, digamos, evolucionado o que puede ser referencia a su número a través de esta vibración. Entonces también el 9 es el sanador, porque si es el altruista, es el servicial, es quien gestiona no solamente la energía física, sino la energía espiritual, se convierte en un sanador, en un ser que comprende que la energía está allí para ponerla al servicio de sí mismo y de la humanidad sin pretensiones. Yo siempre digo que el 9 es el Hijo de Dios en servicio, es el Hijo del universo en servicio, y quien ha aprendido que el universo le pertenece, le favorece y que por ende puede y tiene el derecho de servirse del universo para también ayudar a sus hermanos, a todos los seres. Y por eso no acumula, no es egoísta y no, digamos que se desgasta en lograr o en acumular cierta riqueza o cierta conciencia, cierto conocimiento, lo da desprendidamente porque sabe que en la medida que da, así también va a recibir, sin, por supuesto, caer en el despilfarro o del falso desprendimiento de la energía o de la valoración o de la subvaloración de la energía. Pues, al contrario, un 9 también está consciente de la importancia de los recursos y del valor de lo que puede representar el dinero como energía y cómo no, para un servicio, para sí mismo, para la familia, etcétera, etcétera. Pero son personas que son abundantes más allá de buscar materialmente las cosas y les llega si están muy conectados con esa conciencia universal.
Y ya digamos que para cerrar con esta entrega, vamos a también de forma general decir que hay otra triada de números que en este caso pues podríamos hablar de cuatro números en los cuales están agrupados. El 11, el 22 y el 33 son vibraciones que pertenecen a las mismas estructuras que hemos mencionado, el 11 como un doble 1, el 22 como un doble 2 y el 33, etcétera, como un doble 3, pero que expanden las connotaciones de ese mismo número, que el 1 es ese liderazgo, o ese padre, ese protector, ya desde el punto de vista universal. Entonces el 1, el 11, perdón, sería entonces ese individuo que ha trascendido sus limitaciones, sus oscuridades, sus miedos, y se ha convertido en ese maestro, en un guía que puede ser inclusive un guía espiritual, pero habiendo siendo guía de sí mismo, porque el 11 tiene el camino de la maestría para superar sus propias vicisitudes, sus propias limitaciones, sus zonas erróneas, como pues hay un libro muy viejito por ahí que habla sobre estas zonas erróneas, ese lado oscuro que de alguna forma podemos estar manifestando, esa duda. Y el 11 también es un canal, un canalizador, sería el arquetipo del canalizador. Entonces una persona que vibre en 11, que tenga una misión de vida 11, que esté en ese 11, tiene que tomar conciencia del momento que está viviendo, si nació en un día 11, en un mes de noviembre, viene a trabajar esas energías en su vida como un factor a desarrollar y potencializar, dependiendo del lugar donde se encuentre. Y les repito, pues ahorita no estoy desarrollando la interpretación en base a dónde está colocado ese número, pero sí dando una visión general para conocer lo que son las características fundamentales o básicas de los números. El 22 sería una persona o un maestro también, digamos que todos los números maestros le dan la connotación o la figuración al individuo de maestría o de desarrollo de esa maestría universal. El 22 es el constructor. ¿Por qué? Porque él construye una realidad, una estructura, un plano desde un aspecto, desde lo que es la base universal y encontrarnos personas que hayan nacido un 22 o que su número de vida vibre o su año vibre en ese 22 o en un periodo, en un pináculo 22, indican que están en un momento energético muy importante y que están construyendo algo con una trascendencia, que rebasa mucho más las fronteras de ese 4 estructurado. Y es un 22, es un mismo 4, pero es un 4 con fronteras mucho más amplias, connotaciones más universales. El 22 también es considerado como el embajador porque sale de sus fronteras, de sus paradigmas, y es un embajador de su propia cultura, de sus propios modelos de aprendizaje y de enseñanza. Y muy importante también decir que un 22 es un doble 11. Es un maestro que no solamente es maestro de sí mismo, sino que puede ayudar a otras personas a alcanzar su propia maestría y es maestro de maestros. Entonces, desde ese enfoque, desde esa evolución de ese 22, sigue desarrollando. Connotación importante del 22, a veces el 22 tiene que trascender una oscuridad mucho más profunda, porque está cargado de muchos miedos. El 2 es sí, digamos que es el 2 enfatizado en un temor, en una dualidad que a veces se profundiza de una manera muy brutal y es considerado a veces también como el número del loco, porque su estructura, su cuadratura mental tiene que ser destruida completamente para abarcar una existencia mucho más amplia, mucho más universal, que sobrepase cualquier tipo de dogma y cualquier tipo de estructura delimitante. Y realmente le dé la entrada a ese gran número 33, que es un número maravilloso, es un número mágico. No entiendo pues también como algunos autores llegan a decir que la humanidad no está preparada para vivir en este número, cuando es un número hermoso, que es vivir realmente como un ser crístico, como un ser búdico, como un mensajero, que es en este caso un gran comunicador, un maestro del amor universal, que es el arquetipo que yo le coloco al número 33.
y que tiene que ver con ese niño, con ese hijo de Dios, del universo, que se manifiesta para comunicar el amor, que es la sumatoria de ese 3 y 3 que habíamos visto. Entonces, como podemos notar, los números maestros también reflejan o tienen un contenido muy similar a lo que estaríamos determinando en los arquetipos básicos y nos sirve entonces para ampliar ese concepto desde un punto de vista más universal, pero entender que en esencia es lo mismo, pero con un poco más de amplitud y de armonía. Y ya pues para cerrar esta entrega de estos arquetipos tenemos el 44, que es una persona que vibra también en una expansión de la conciencia. Tengo la dicha de conocer personas que su camino de vida da este número y de ver y anotar y de sentir cómo estas personas tienen un gran magnetismo, unas vidas maravillosas que normalmente llegan a mucha gente. Una persona en la medida en que su misión de vida alcanza una vibración mayor, impactan de una forma mucho más amplia a distintos seres humanos y su mensaje, su vida, su experiencia, su vivencia, su trabajo, toca las almas de muchas más personas, de distintas culturas, en distintos tiempos, y su mensaje, su labor es ser canales de ese universo que se manifiesta y que quiere de alguna forma que mejoremos. Entonces el 44 es quien ha alcanzado, quien ha desarrollado ese mensaje de los maestros, de los seres de amor, de los seres de luz, para crear una estructura humana funcional, crear unas bases doble 4 de la humanidad que sea mucho más pragmática, que sea mucho más gestionable desde el punto de vista de lo que significa el 8, digamos, con alcances universales mucho más notorios y que de alguna manera ya la humanidad trascienda hacia esa conciencia de unidad que ya vendría siendo el 55. Y aunque no esté reflejado acá, podríamos decir entonces que el 55 es ese empoderamiento del ser humano para transformar todos sus esquemas, sus experiencias físicas, elementales, y que pueda reconocerse en una unidad suprema, superior, pero no desde el ego, sino desde la esencia que lo conecta con la divinidad y con la universalidad absoluta, y que su cuerpo realmente ya no sea un cuerpo físico, sino un cuerpo de luz, y entonces pueda viajar por el universo con una conciencia universal y llegar a donde quiera que llegue, manifestando el amor y no la agresión o no los miedos, etcétera, etcétera. Pues nuevamente ya completamos 33 minutos y como estamos hablando de numerología, pues curiosamente sin haberlo programado, se manifiesta esta entrega ya cercana a los 33 minutos y me parece perfecto porque pues así vibramos universalmente y cuánticamente en esta información. Así que esperando que les haya gustado, que les haya servido. En la próxima entrega vamos a desarrollar entonces la práctica de esta información para interpretar nuestro sendero de nacimiento a través de esta herramienta. Muchísimas gracias y bendiciones. Continúen entonces con la siguiente entrega.